Utilizando la impresión 3D podemos generar figuras articuladas que se generan de una sola vez y que retienen la movilidad una vez impresas. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a explorar cómo crear figuras articuladas utilizando Blender, y vamos a ver distintos ejemplos de figuras, ¿no? Porque no todas las figuras articuladas están hechas igual, ni diseñadas igual. Exacto, eso es. Dependiendo de lo que queramos conseguir, tenemos que modelar de una manera o de otra. Vamos a ver primero este ejemplo. Es un modelo que se imprime de una sola vez y que, como podemos ver, no mantiene las posiciones. Es una articulación que siempre van a estar sueltas, ¿no? Esto sería tipo marioneta, ¿no? Como si fuera, como que hay que moverlo externamente a la propia figura para que se mantenga en la posición que queremos. Todos los modelos que se imprimen de una vez, que hemos visto tanto, el resultado va a ser este, porque no hay rozamiento, entonces va a ser una marioneta. La tolerancia que ponemos para poder imprimir una articulación de este tipo va acorde un poco con la impresora y la boquilla que estamos usando, pero a modo general diremos que 0,25 milímetros es el espacio que tenemos que dejar entre una masa y otra para que no se pegue. Si vamos a hablar de imprimirlo en otro tipo de impresión 3D, como es sintetización por láser, entonces sí podríamos ajustar un pelín más, pero el resultado sería el mismo. Tenemos más calidad de impresión, pero el resultado es el mismo. ¿Y esto en Blender cómo se ve? ¿Cómo se diseñan este tipo de piezas, de uniones? Vamos a verlo un momento. Bueno, aquí tenemos el modelo. Se realizan al final por operaciones booleanas de resta. Cuando, por ejemplo, en el hombro, nosotros vemos dos volúmenes. Tenemos que crear ese espacio intermedio. Entonces, el volumen más pequeño que se introduce dentro, tenemos que crear una segunda forma un poquito más expandida y grande que va a restar al hombro. Entonces siempre tenemos que crear muchas formas, no solo las que veis aquí, sino las que funcionan de resta, que siempre son mayores, con esa tolerancia de 0,25 milímetros. Si nos fijamos, este muñeco tiene, vamos a verlo en esqueleto, tiene por dentro toda una serie de pequeñas piececitas donde encontramos que tiene incluso apoyos para que se puedan imprimir y ir construyendo la articulación interior. O sea, tenemos que contar con muchos factores aquí. Y esos apoyos, cuando sale de la impresora y lo movemos por primera vez, se deshacen, ¿no? Se rompen y permiten el movimiento. Eso es. Y este es un tipo de articulación, digamos, móvil. ¿Qué otro tipo de articulación podemos encontrar y podemos diseñar? Pues tenemos, en este otro ejemplo, tenemos unas articulaciones que las piezas se imprimen por separado. Cuando imprimimos por separado, lo que vamos a hacer, la tolerancia cambia mucho. Le vamos a ajustar casi al límite, es decir, que van a coincidir, no hay que dejar ese espacio tan grande. Y lo vamos a introducir por presión. Entonces ahí sí vamos a conseguir que el muñeco aguante las posiciones cuando modelamos así. Que esta figura la podemos incluso intentar dejar de pie. Y una cabeza grande. Debería quedarse. Sí, aquí le estamos viendo que tiene, bueno, ciertamente tiene la cabeza grande y según el ángulo se queda, pero vemos que este sí retiene la posición. Bueno, hemos visto estas articulaciones aplicadas a figuras humanoides, pero tenemos dentro de este mundo digital podemos crear cualquier tipo de forma articulada, como por ejemplo este dragón que nos acompaña. Eso es. Aquí tenemos una figura más compleja con muchas piezas, y lo especial de esta figura es que tenemos una estructura interna que lo hemos unido con alambre y gomas, de tal manera que aunque son piezas individuales, luego van a mantener muy bien la posición por ese material extra que hemos introducido dentro, ¿no? Y esto, a la hora de diseñarlo en Blender, ¿cómo se moldea, ¿no? Todas estas piezas que al final tienen que cuadrar. Sí, aquí la tolerancia
tenemos también muy poquita, no necesitamos apenas tolerancia, podemos incluso hacerlo, la pieza que se introduce en la otra puede ser exactamente esa resta la otra, podría ser, porque como se monta después no vamos a tener esos problemas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es todo el interior que lleva el hueco que tenemos que mantener para poder introducir esos elementos extras. También podemos tener en cuenta, por ejemplo, que cada pieza tenga algún tipo de pivote que el movimiento lo limite, y para que no se nos vaya tanto las piezas. En cualquier ángulo. Eso es. O sea, podemos meterle límites. Y mucha paciencia, porque esto es un trabajo muy lento, de ir creando y creando y creando. Muchísimas piezas. Y por último tenemos piezas también en la que imprimimos en 3D un esqueleto para luego adaptarlo, ¿no? Y poder trabajar de una forma, pues como si trabajáramos con animación, ¿no? Con piezas que se pueden mantener también la postura. Cuéntanos, vamos a ver este ejemplo. En este caso tenemos un muñeco que parece normal, pero por dentro sí que hemos creado una estructura como un esqueleto en 3D que nos va a limitar los movimientos. Es un poco como los muñecos de stop motion, que ellos tienen una estructura metálica. Bueno, nosotros con impresora 3D le metemos esos esqueletos, esos huesos, y nos va a servir para que pueda mantener las posiciones. Lo revestimos con otro material. Y esto en Blender, ¿cómo veríamos esta figura? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues este modelado es el de los más sencillos que hemos visto. Simplemente es un esqueleto. Si queremos crear la columna vertebral, pues yo he puesto aquí como unas pequeñas esferas. Por dentro igual voy a meter el alambre. Incluso le he puesto por aquí en el torso unos agujeros para poder incidir y pegar bien el material que voy a poner después. Genial, pues acabamos de ver cómo crear estas figuras articuladas con distintas formas, con soporte, sin soporte, con alambre interno, externo, y es muy interesante. Y vamos a movernos y vamos a dar un salto más en complejidad para generar figuras que están hechas de distintas piezas y que podemos adaptar a las personas. Por ejemplo, para generar disfraces o para generar prendas personalizadas. Vamos a ello.